Una ejecución, una historia oficial. Y ahora se está cayendo. Esa es la paradoja. El movimiento que más grita libertad está atrapado defendiendo algo que, según el contenido, luce como lo opuesto a la libertad. Y no es un debate lejano. Esto te afecta a ti, porque si el nuevo estándar se vuelve protesta plus derecho legal plus muerte, entonces tus derechos existen solo hasta que alguien decida que no. Según el contenido, Alex Peretti murió tras un encuentro con agentes federales en una protesta en Minneapolis. La administración y aliados lo llamaron terrorista y lo presentaron como una amenaza. Pero aquí está el detalle que rompe el guión. Según el contenido, él tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada mientras intentaba proteger a una mujer. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es solo qué pasó, sino quién necesitaba que tú creyeras otra cosa y por qué con tanta prisa. Quédate, porque lo que viene no es una opinión. Es la cadena exacta de hechos que está empezando a voltear incluso a los suyos. Según el contenido, todo empieza en Minneapolis, pero no termina ahí. Alex Peretti estaba en una protesta pacífica. Una mujer manifestante estaba siendo brutalizada y rociada con gas pimienta. Peretti se mueve para ayudar, y ahí es cuando, según el contenido, agentes federales lo rocían con gas pimienta, lo golpean, lo derriban y termina muerto. Pero aquí está lo importante. No te voy a contar el 100% todavía, porque el truco de esta historia no está solo en lo que pasó, está en lo que intentaron convertirlo, porque según el contenido, el relato oficial se armó casi instantáneamente. Terrorista, insurreccionista, gunman. Y ese patrón no es nuevo, es una fórmula. Primero la etiqueta, luego el miedo y después la justificación. Así que la pregunta real es esta. Si todo era tan claro, ¿por qué necesitaban convencerte antes de investigarlo? Aquí va la afirmación fuerte. Según el contenido, la historia oficial se construyó para justificar lo injustificable. El contenido afirma que Peretti fue disparado al menos 11 veces. También dice que tenía un arma de porte oculto, pero era un portador legal con permiso y que nunca sacó el arma de su funda. Y si eso es verdad, entonces el argumento de amenaza inmediata se vuelve humo, porque un arma en la funda no es un arma en uso. Esto significa algo enorme en dos frases. Si puedes ser abatido mientras ejerces un derecho legal, entonces lo legal ya no te protege. Y si lo legal no te protege, lo que te queda es obedecer y esperar. Notice lo que falta en el relato que empujaron. No hay una explicación clara de por qué se necesitaba fuerza letal si, según el contenido, no hubo arma en mano. Y ahora, según el contenido, esto no se calmó, se intensificó. Porque en lugar de bajar el tono, lo subieron. En lugar de esperar, etiquetaron. En lugar de abrir el caso, lo cerraron. El contenido describe que tras el hecho, funcionarios y cuentas oficiales empujaron la narrativa de terrorista y pistolero, incluso mostrando la imagen del arma como si eso resolviera todo. Y esto se siente peligrosamente familiar, como esos momentos históricos donde el poder intenta convertir un hecho incómodo en una historia simple para que el público no pregunte. Lo que debería ser anormal, muerte en plena calle, etiqueta inmediata, demonización automática, empieza a sonar normal por repetición. Y cuando algo así se normaliza, el siguiente paso llega más rápido. Ahora viene la prueba más dura, la que cambia cómo ves todo esto para siempre. Según el contenido, la familia de Peretti dice que Alex es claramente no sosteniendo un arma cuando fue atacado, que tenía su teléfono en la mano derecha y que su mano izquierda vacía estaba levantada mientras intentaba proteger a la mujer, todo mientras era rociado con gas pimienta. Y aún así, terminó muerto. Ahora mira la contradicción. El gobierno y aliados empujan terrorista armado, pero el detalle humano que describen es teléfono y mano vacía. Palabras versus escena, narrativa versus video. Y aquí está la línea que te cambia el chip. Si el sistema necesita que tú odies a la víctima para justificar el resultado, entonces el resultado no se sostiene por sí solo.
Y entonces, según el contenido, todo empieza a descontrolarse en cadena. Primero, presión política en Washington. El contenido dice que el gobierno podría cerrar el viernes y que el paquete de financiación incluye dinero para DHS, ICE y Border Patrol. Segundo, ruptura interna. El contenido cita a voces pro-Trump admitiendo que parece que fue desarmado antes de ser disparado y que no ven a Trump ganando esta. Tercero, estallido cultural. El contenido cita a Barstool diciendo que fue murdered by ICE in broad daylight with zero justification. Cero. Todo eso ocurre rápido, como si el país estuviera en modo choque. Y cuando el choque llega, el control se pierde. What happens if this continues? Ahora deja de ser ellos y se convierte en tú. Porque si el mensaje implícito se instala, según el contenido, de que protestar pacíficamente y portar legalmente puede terminar en muerte, entonces tú ya no estás tomando decisiones con libertad, estás calculando riesgos de supervivencia. Y esto afecta a gente común de forma inmediata. ¿Qué eventos evitas? ¿Qué calles no cruzas? ¿Qué lugares no visitas? ¿Qué dices en público? ¿Qué grabas? ¿Qué no grabas? No por ideología, por instinto. El contenido incluso menciona que en otros países la gente se pregunta por qué ir a Estados Unidos si pueden ser asesinados por agentes federales y lo conecta con un movimiento de boicot y con el mundial. Eso no es política, es reputación de seguridad. If this feels familiar, say so in the comments, porque cuando lo sientes familiar, es porque el patrón ya se ha repetido antes, solo que con diferentes nombres. Y ahora viene el mecanismo, la parte que explica por qué esto puede pasar. Según el contenido, esto funciona por una combinación perfecta. Etiqueta rápida, espectáculo visual, presión institucional y control de acceso a la verdad. Primero te dan una palabra, terrorista. Luego te dan una imagen, el arma. Luego te dan un miedo, iba a masacrar. Y cuando ya reaccionaste emocionalmente, cierran el círculo. El contenido cita publicaciones oficiales y figuras como Stephen Miller llamándolo terrorista y presentándolo como would-be assassin. También muestra que incluso la NRA respondió a un mensaje del DOJ calificándolo como peligroso y equivocado por demonizar a ciudadanos que cumplen la ley. Eso revela algo. El sistema estaba intentando mover la línea de lo aceptable. El insight inquietante es este. El poder no siempre necesita convencerte con la verdad. Solo necesita que tú te canses de preguntar. Y aquí llegamos al futuro cercano, donde se abren dos caminos. Camino 1, la administración logra fijar el relato, la indignación se enfría, la financiación pasa y todo sigue como si fuera un incidente. El contenido muestra que el aparato oficial ya empujó etiquetas y posts para cerrar la historia rápido. Si ese camino gana, la normalización se consolida. Camino 2, la fractura interna crece. El contenido muestra grietas desde Barstool, desde Red State, desde Voces MAGA y hasta desde la NRA, diciendo que la narrativa no cuadra. Si ese camino gana, vienen audiencias, presión, votos difíciles y una pelea por evidencia que no se puede tapar con un tweet. No hay certeza total aquí, solo momentum. Y ahora mismo el momentum se está moviendo hacia un lugar peligroso. El siguiente movimiento ya se está formando. Y aquí cerramos, con la idea que te va a perseguir. Según el contenido, esta historia contiene detalles concretos imposibles de ignorar. Protesta pacífica, gas pimienta, teléfono en la mano derecha, mano izquierda vacía levantada, al menos 11 disparos y una campaña inmediata para llamarlo terrorista. Eso no es ruido, es estructura. La frase que lo resume todo es esta. No se trata solo de Minneapolis, se trata de lo que intentan convertir en normal después. Y si quieres entender lo que viene, no solo lo que ya pasó, sígueme y suscríbete, porque esto no termina con un nombre. Empieza con el precedente que deja